Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Mujeres Influyentes en nuestro cuarto episodio. Y en esta ocasión queremos hablarte de switch mental. No podemos cambiar los eventos o las circunstancias de nuestra vida, tampoco podemos cambiar lo que otros piensan, pero sí podemos controlar lo que nosotros pensamos y cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias. Quédate con nosotras y descubre cómo alcanzar el éxito para poder cambiar esa mentalidad en tu vida y tener un switch mental en este tiempo. Y en esta ocasión yo quiero presentarte a una persona, una invitada que yo estimo mucho, y ella es la licenciada en Psicología Clínica Aurora. Así que yo quiero que en esta ocasión puedas presentarte para que el público, para que toda nuestra audiencia pueda conocerte. Claro que sí. Hola, Profeta. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Pues sí, soy Aurora Santiago Castro, soy psicóloga clínica. Me dedico precisamente al estudio, a la investigación y al tratamiento de problemas emocionales y de conducta que todos los días hay personas que lo necesitan y que se dan la oportunidad de conocernos. Actualmente trabajo con personas que necesitan un cambio, una transformación en su forma de pensar, en su conducta, y han pensado que no podían hacerlo, pero en este tiempo se ha aperturado tanto. Y también quiero comentarte, Profeta, que tengo también un diplomado en programación neurolingüística y en psicología humanista. Pues tenemos a la experta en esta noche, ¿qué más decir? Pero yo creo que todas aprendemos siempre en base a nuestras experiencias. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida viene también a través de las experiencias de otras personas, además de gente tan experta como tú, pero también de experiencias, ¿no? Que vivimos, ya sea personales o de otras personas. Y yo quiero decirte algo, mira, nunca pasas a algo nuevo sin transformar tu mente. Qué importante es en este tiempo que el ser humano conozca su mente, conozca sus pensamientos, sepa lo que hay dentro, lo que está pensando, si es correcto o no es correcto. Y toda persona siempre quiere cambiar y quiere mejorar en su vida. Yo creo que tú que nos estás escuchando eres una de esas personas que siempre quieres algo nuevo, pero sin transformar tu mente, déjame decirte que no puede haber algo nuevo en tu vida. Y quiero hablarte en Efesios 4:22 al 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira qué importante es que el mismo Dios, Jesucristo, nos dice que tenemos que renovar, cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos para poder hacer algo nuevo o algo bueno, ¿no? En nuestra vida. Yo creo que tú como psicóloga nos puedas traducir, nos puedas definir, no médicamente porque no eres doctora, pero has estudiado la mente a través de estudios y años de estudios que has tenido. ¿Qué es la mente? Ok. Todos nosotros a diario tenemos pensamientos, ¿no? Y en esos pensamientos nosotros podemos saber que tenemos de 50,000 a 70,000 pensamientos diarios. Y cada minuto, cada instante, cada segundo, nosotros tenemos un nuevo pensamiento. Y en esos pensamientos vienen el reflejo de todo lo que nosotros aprendimos desde pequeños. Las personas cuando nacen, los bebés, si ustedes se dan cuenta, nacen ellos, pero no traen una ideología, un pensamiento, algo que hayan aprendido, sino que a lo largo de su vida empiezan a tener costumbres, empiezan a conocer cómo es papá, cómo es mamá, los abuelitos, la formación que les van dando, y entre ellos vienen los traumas, y resulta que a lo largo de la vida ellos se manifiestan de acuerdo a lo que aprendieron, ¿no? Y entonces esto es la mente. La mente, nosotros podemos ver ahí en esto sentimientos, emociones, tristezas, alegrías, el amor, ¿verdad? Y entre eso nosotros vamos a poder manifestar lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido, siempre va a haber una imagen, un recuerdo que nos haga saber que nosotros tenemos algo ahí en la mente y que va en el corazón y se manifiesta. Esto es. Efectivamente. Y mira, fíjate que yo he visto en el transcurso del tiempo que cuando nosotros creemos algo en la vida, la mente siempre hace lo posible por demostrar que lo que nosotros creemos es la verdad. Así sea algo correcto o algo incorrecto, pero tu mente, cuando tú tienes un pensamiento, una creencia,
tu mente siempre va a decir, eso es lo correcto, aunque sea incorrecto para lo que estás pensando, ¿no? Entonces, así la mente tiende a prestar atención a algunas cosas y al mismo tiempo ignorar algunas otras. Por ejemplo, cuando una persona tiene en la mente pensamientos que no existe la felicidad, por ejemplo, la persona que no sabe o no tiene pensamientos de felicidad, se va a enfocar, yo he visto esto, ¿no? Y he tratado con gente y en base también a experiencia mía, a veces cuando estás triste, tú te enfocas más en cosas tristes y no ves las cosas donde has tenido momentos felices en tu vida y te enfocas más en momentos tristes, ¿no? Y es lo que hace la mente, enfocarte más cuando no tienes una mente renovada, hace que te enfoques más en cosas negativas que en positivas. Entonces, una persona que su mente, que está en la mente, tiene pensamientos de que la felicidad no existe, se va a fijar en cosas tristes en su vida, se va a fijar más en personas, va a traer a personas que vivan, no sé, momentos siempre de desgracia, momentos de tristeza, de depresión, y aunque esa persona haya pasado momentos de felicidad en su vida, esa persona, yo siento, no sé, tú me puedes también como psicóloga, en base a tu experiencia, yo veo que, y he visto que esas personas se enfocan más en los momentos tristes en su vida, en las desgracias, en los traumas, y no se enfocan en ver cosas que han vivido bonitas. Entonces, eso hace que que esas personas siempre vivan deprimidas, viendo lo negativo de la vida, no viendo cosas no ven las oportunidades, yo le llamo, y porque este programa es Mujeres Influyentes. Y yo siento que toda persona influyente siempre ve en las circunstancias, tanto buenas como malas, tristes o alegres, siempre ve las oportunidades y no la circunstancia. No sé si tú puedas coincidir en eso conmigo, y pues es lo que yo puedo manifestar, y no sé qué tú me puedas decir en base a ello. Y estoy de acuerdo contigo y bien dice la palabra de Dios, donde están tus pensamientos, ahí está tu corazón. Muchas ocasiones las personas tienen el deseo de cambiar, anhelan ese cambio y siempre están pensando en, quiero hacer otra cosa. Aquella persona que ha tomado, como tú dices, o aquella persona que está triste todo el tiempo, está pensando en qué hago nuevamente para poder salir de este dolor, esta tristeza, porque en algún momento la persona tuvo que vivir un evento difícil, un evento traumático que le hizo estar en ese estado. Ujú. Y entonces esa persona lo que necesita o lo que está buscando es salir de ese lugar. Pero resulta que nuestro cerebro, déjenme comentarles esto, nuestro cerebro se maneja por imágenes. Entonces, todo el tiempo, aunque la persona dice, hoy voy a cambiar de vida, ya no voy a ser la misma persona, pero en el momento que está haciendo algo nuevo, por ejemplo, la persona que le dejaron un proyecto de un momento a otro y dice, este proyecto que te estoy dejando es para que tú cambies, para que te vamos a dar un ascenso. Y la persona toda animada dice, sí lo voy a hacer. Se prepara para hacer el proyecto porque lo quiere presentar y va a ser el mejor. Pero resulta que el cerebro, como no sabe cómo va a terminar todo, entonces dice, esto es nuevo. Entonces vamos hacia atrás. No. Y empieza a mandar la información de miedo. Ujú. Empieza a mandar la información de miedo y aun cuando la persona dice, le estoy poniendo todas las ganas porque quiero cambiar, el mismo cerebro dice, no, permíteme, hay algo nuevo y en qué vamos a terminar, cuál es la situación. Y entonces se echa para atrás y lo que dice la persona, sí, ya sabía, es lo que me tenía que pasar y no voy a salir de esto, ¿no? Y entonces no hay un cambio, no hay un cambio aun cuando la persona quiere. Y como tú me decías, hay personas que están tristes y quieren cambiar de esa tristeza a alegría. Pero resulta que en el momento que ya se están riendo, están dándose las carcajadas, hay chistes, muchos chistes, hay una creencia que creo que muchas lo han vivido. Algo malo nos va a ocurrir. Es el hecho de que no creen no merecerse la felicidad. Entonces, esto son creencias, son ideas y son imágenes. ¿Por qué? Porque alguien que sonreía mucho, que vivía feliz, resulta que hubo un accidente y la otra persona que ya quiere ser feliz, recuerda la imagen, le sale en donde dice, nos va a pasar algo malo. Claro, yo creo que el fracaso en una persona viene siempre en la mente. ¿Por qué? Porque desde que una persona dice, no lo voy a poder lograr,
o no voy a poder hacer eso, o es imposible que yo pueda hacer, o nadie en mi familia lo ha podido hacer, o no tengo los suficientes elementos, desde ahí está el fracaso. Porque una persona que tiene una mentalidad, porque este programa hablamos de switch mental, o sea, cambiar tu manera de pensar, no significa que las cosas se te van a hacer fáciles, significa que tienes que tener una mentalidad de decir, bueno, es un proceso, pero lo voy a lograr. Entonces es importante saber o manifestar lo que tú eres, tu esencia, tu potencial, avisarle a tu mente, ¿sabes qué? Eres capaz para que todo tu cuerpo reaccione a manifestar aquello por lo cual tú eres potencialmente capaz de hacer, ¿no? De lograr. Y mira, yo anoté esto. La mentalidad es lo que hace que las personas percibamos la realidad de manera diferente. Entonces, por ejemplo, tú y yo podemos estar viendo, alguna persona y yo podemos estar viendo algún panorama, ¿no? Pero la manera de pensar de las personas, la mentalidad va a hacer que actúen de manera diferente. Si la mentalidad negativa no ve la oportunidad en esa circunstancia, se va a quedar estático. La persona se va a quedar paralizada y no va a poder lograr más cosas. Pero si una persona dice, ok, o sea, está la circunstancia, pero soy capaz de hacerlo. O sea, quizá no, en mi casa no ha sobresalido nadie, quizá por ser mujer, porque muchos tachan que la mujer no puede hacer muchas cosas, pero yo sé que sí lo puedo hacer, porque Dios dice, la Biblia dice que nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que alimentarnos de esa palabra de Dios, donde el Señor nos dice que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas y avisarle a la mente, ¿no? O sea, programarnos, ¿no? Tú sabes más que nada sobre el switch mental, cómo programar la mente para tener pensamientos positivos. Dice Proverbios 23:7, y tú lo mencionabas hace rato, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Una persona como piensa, así se manifiesta. Tú no vas a llegar más allá de lo que tú pienses. Si tú piensas que no vas a poder, no lo vas a poder hacer. Y quiero decirte que tú eres capaz de hacer grandes cosas porque Dios te ha dado un potencial muy grande en este tiempo para que tú puedas lograr las cosas que ni siquiera puedas, nadie ha pensado quizá en que tú lo puedas lograr, pero yo sé que el Señor puso en ti un potencial excelente para que tú puedas lograr esas cosas. Efectivamente, la palabra de Dios dice: "Cambiando la vieja manera de pensar", ¿no? De vivir. Entonces, una de las cosas que tiene el cerebro, que tiene una forma moldeable. Mm, si ya tienes ese pensamiento, si ya tienes una manera de vivir y has pensado que así te vas a quedar para siempre, eso es erróneo. Nosotros podemos constantemente estar cambiando y al cerebro le gusta mucho eso. Al cerebro le encanta el que le estés dando constantemente ideas nuevas, pero la cuestión de esto es de que nosotros lo que hacemos es, tengo una palabra especial que ya me dieron y que soy una persona que, como ahorita dijiste, si creen ustedes que no lo van a lograr, sí lo pueden lograr, ¿ah? Y la persona se queda con eso, pero no lo practica a diario. No lo Aquí no manifiesta, lo ¿no? manifiesta, porque acá tenemos que entender de que nosotros constantemente tenemos que estar creyendo en que puedo lograr lo que anhelo en la vida. ¿Y qué anhelo? Anhelo un negocio, ¿sí? Anhelo ese negocio, pero resulta que a la primera ya estuvo el fracaso. Y hablamos acerca de lo que primero hace el cerebro es, porque es la primera vez, hay algo que está pasando y manda el miedo y causa el fracaso. Pero si no nos conformamos y seguimos luchando por ello, el cerebro se acostumbra y te da una forma ya de vida normal. Esto es como cuando estamos aprendiendo a manejar un coche, ¿sí? Cuando estamos aprendiendo a manejar el coche, bajamos la mirada y buscamos dónde está la palanca, qué velocidad es, dónde está el freno, ¿verdad? Y es una cuestión de que vamos así, ¿no? Empujones. Ajá. ¿Sí, no? Y entonces, lo que sucede de esto es que el cerebro no está acostumbrado a ver todo lo que está en el coche. Pero como nosotros tenemos el deseo de aprender a conducir, entonces empezamos a conducir, empezamos a hacerlo de manera constante, el cerebro se acostumbra y de tal manera que cuando ya sabes, no estás buscando la velocidad ni por dónde vas, porque si no tendrías un accidente. ¿Se pudiera decir que esto es como ejercitar el cerebro? Totalmente. El ser humano quizá por
no por naturaleza, porque por naturaleza nosotros fuimos creados como perfectos por Dios, ¿no? Ujú. Pero quizá por cosas que hemos pasado en la vida tendemos siempre a pensar en lo malo o en tener cierto temor, como tú dices, ¿no? Pero es cuestión de, como tú lo dices, o así lo entiendo yo, como ejercitar tu cerebro ahora a reaccionar a lo bueno, a que empiece como a familiarizarse con el panorama Ujú. de que, bueno, es un proceso, pero vamos hacia adelante, pensar en positivo, ¿no? Yo creo que ahora lo que tú hablas es sobre barreras, ¿no? Que el cerebro o el que el ser humano se puede poner. ¿Tú qué has visto en cuanto a las barreras que una persona pone? Yo sé que las barreras mentales son esos pensamientos o creencias, ¿no? Incorrectas que el ser humano tiene sobre sí mismo, sobre su situación o sobre su entorno. Pero tú qué has visto en tu historial de laboral o en tu historial en la clínica, cómo esas personas llegan y cómo esas personas ahora pueden cambiar. O sea, porque llegan con esas barreras de su familia, de la niñez, de que no se puede, del miedo al fracaso, o quizá ya lo intentaron y fracasaron. No es de que es la primera vez, sino que ya vienen de fracaso en fracaso. ¿Cómo ellos pudieran cambiar esa mentalidad de decir, bueno, lo voy a volver a intentar? Pero aunque yo diga, bueno, voy a fracasar, pero ya quitar ese miedo de la infancia, ese miedo, no sé, en la edad adulta, quizá divorcios, quizá, no sé, cuando tienes un negocio y fracasa tu negocio, ¿cómo se puede decir? Una ruina, un Una negocio, ruina, una quiebra, una una quiebra. quiebra. Ujú, ¿Cómo llegan a ti? ¿Tú qué has visto en tu experiencia que tú les pudieras decir a todos los que se nos están escuchando? ujú. ¿Cómo ves el switch mental en esas personas? Okey, estoy ahorita escuchándote y de verdad que esto es algo que cotidianamente llegan a el espacio en donde atiendo a las personas y ocurre algo, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice: "De la abundancia del corazón habla la boca", ¿no? Y lo primero que llegan, haz de cuenta que se aperturan y dicen: "Es que estoy pasando mal", Lo y negativo y primero, no todo, puedo, todo, no todo. puedo. Ajá, y No no puedo, no puedo, sirvo. ya, intenté todo y el único ya lo último que pensé fue en usted y venir acá, ¿no? Entonces, lo que hago es escuchar a la gente, ¿no? Y de repente me doy cuenta de que la persona está sumergida en el fracaso total y que sus pensamientos son totalmente negativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿cómo te estás hablando? ¿Cómo te hablas todos los días? ¿Qué voz escuchas? ¿No? Si durante mucho tiempo te dijeron en tu casa: "No lo vas a lograr, eres un tonto", ya, de la maceta del corredor no pasa, ¿no? Naciste para maceta y del De corredor no vas a acuerdo, no pasar, ¿no? pasas. Y han intentado hacer cosas y llegan a lo mismo, el fracaso. Entonces, primero es, ¿qué estás escuchando de ti? ¿Cómo te hablas? ¿Sí? Primero es pararte y saber quién eres y cómo te estás hablando. ¿Qué te dices? ¿Cómo es tu conversación interna? Si en ocasiones he escuchado y ocurre que se golpean en el pie. ¿Y qué dice? Ay, qué torpe, ¿verdad? Es lo primero. Y esa es la forma de cómo todos los días se maltratan. Ujú. Pero si tú te empiezas a hablar de manera prudente, de manera tranquila y saber que la primera persona que tienes que reparar eres tú, entonces cambia definitivamente, va a cambiar tu forma de tratarte. Como, Ujú, como quien dice, nosotros tenemos que primeramente, para nosotros tener un switch mental en nuestra vida, es hablarnos siempre a nosotros positivamente. Porque en el transcurso de nuestra vida, cuando éramos niños, escuchábamos, como tú decías, ¿no? No sirves, no lo vas a lograr, mira, eso no es para nosotros, nosotros nunca hemos llegado a tanto, quizá en la familia, quizá en la escuela, amigos, tíos, maestros. Y yo creo que esas son las barreras mentales que nosotros mismos cuando nos vemos en un espejo decimos, no, no vas a poder. Estás demasiado gordo, estás demasiado gorda, no sirves para eso, no sé.
o no estudiaste. Entonces, lo primero, yo siento, como estoy escuchándote a ti clínicamente, psicológicamente hablando, y eso también lo vemos acá, ¿no? En el ministerio, la persona tiene que saber quién es, tiene que conocer su identidad, tiene que saber que es un hijo, una hija de Dios, y que como hijos de Dios tenemos una identidad en Cristo, y la misma Biblia nos dice que todas las cosas las podemos hacer si lo tenemos a Él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mayores cosas haremos en su nombre. Entonces es importante cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos para poder primeramente cambiar. Mientras tú te hables y te la creas tú mismo quién eres, de ahí empieza entonces un cambio, ¿no? Entonces esas barreras empiezan como que a caer. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, porque cuando nosotros estamos constantemente en el pensamiento de no lo voy a lograr, no solamente está el pensamiento, sino en el subconsciente surge que sale en la imagen, pero no nos damos cuenta, es algo que no nos damos cuenta, pero sí lo manifestamos, ¿sí? Y viene el recuerdo, haz de cuenta en lo que dices el switch, ¿no? El switch. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la persona? Ya estás con todo el ánimo y quiero comentarte algo, ¿no? Resulta que el apóstol, el pastor, está con todo el ánimo y invita a las personas, pasen, vamos a danzar, y todos los que estén en depresión, vengan para acá, ¿no? Y resulta los que deprimidos, endemoniados, sí, enlutados. que pasen, y resulta que aquí están felices y levantan las manos, se gozan, y resulta que al llegar a casa, todo se perdió. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? No es el apóstol usado por Dios, él ya hizo lo que tenía que hacer y Dios se manifestó de manera gloriosa y la persona se va sana. Pero en el entorno que hay, resulta que la persona vuelve a tomar el mal y se lo vuelve a colocar y vuelve otra vez y resulta que a la siguiente semana vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Nuestros pensamientos, cómo nosotros manifestamos, cómo nosotros nos movemos, qué hacemos, queremos salir, pero a la vez algo pasa, algo ocurre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como ya decía, identificar qué es lo que te está pasando. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Sí? Parar. Bueno, ya me di cuenta de que esto me está ocurriendo. Ahora necesito hacer un cambio de vida. ¿Sí? Necesito. ¿Y qué vas a hacer? Ya me di cuenta, bueno, ahí a quienes ya nos están escuchando les voy a decir algo que es importante que aprendan. Escríbelo. Escribe qué te está ocurriendo. Es importante que describas y describas lo que te está ocurriendo. Ahora, ¿quieres hacer un cambio? Así como ocurre que tus pensamientos empiezan a moverse y que son muy rápidos, así también son las imágenes que te das, pero también es tiempo de cambiar esas imágenes, de las malas por buenas, ¿sí? Por eso es que en la cuestión de que sales de la iglesia, se prende nuevamente el switch y resulta que cuando sales de la iglesia, ¿por qué se perdió esa bendición? Porque te metes a las redes sociales, porque ves la tele y lo primero que ocurre en lo que ves en la tele que es accidentes, robos y demás cosas y empieza a recibir esa información el cerebro y resulta que toda la bendición se perdió. Como dice la Biblia, ¿no? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, qué bonito, o qué bonito el podcast, qué bonito, y sí, tengo que cambiar, tengo que hacer esto. Pero cuando se enfrentan a la realidad, en problemas en el matrimonio, en el trabajo, en la vida misma, y le vienen recuerdos de su infancia, de maltrato, o tienen escasez financiera, no tienen trabajo, no sé, como que ahí es donde dicen ellos, sí, es que nací para maceta. O sea, yo puedo decir ahora, y en base a experiencias, y en base a lo que he visto y he convivido con gente que he tratado de cómo ha cambiado su vida de un antes y a una ahora, es que esas personas, reemplazan esos pensamientos de inseguridad por pensamientos de seguridad.
Y lo que tú decís es algo muy importante, escribirlo, ¿no? Y la misma Biblia habla sobre escribir. Bueno, ahí dice, escribe la visión, ¿no? Pero tienes que escribir qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú eres para que tú te lo puedas creer. Si siempre estás pensando en las cosas tristes y si no tienes, como dice Aurora, no tienes esa visión de verte distinta, nada más tienes la visión del fracaso, eso va a llegar a tu vida. Pienso así y yo he visto en esas personas que cambian eso. Cuando les viene la tristeza, lo llevan cautivo y ponen la palabra de Cristo. O sea, pero soy más que vencedor. Cristo murió por mí, Él pagó un precio por mí, su sangre me cambió, su sangre me transformó. Quizá vengas de un mucho pecado en tu vida, quizá vengas de divorcio, de maltrato, de abandono en tu niñez, qué sé yo, hay tantos problemas que pasa el ser humano, pero cuando tú tienes siempre presente, me abandonaron, me dejaron, me maltrataron, me rechazaron, como que siempre vas a vivir pensando en eso, pero tienes que cambiar y decir, bueno, alguien ya fue rechazado para que yo fuera aceptado. Y ese se llama Jesucristo. Alguien ya sufrió para que yo tenga una vida en plenitud, ¿no? Entonces creo que es importante lo que tú mencionas, el tener pensamientos, el hablarnos y para poder cambiar y para poder moldear nuestra vida y tener éxito, ¿no? Pues efectivamente, todo lo que tú estás diciendo ahorita, profeta, déjame decirte que cuando las personas llegan conmigo, siempre van buscando una transformación, algo que les haga saber que pueden cambiar. ¿Qué es lo que hago como una mujer que ha trabajado en terapias? No solamente lo utilizo como la parte científica, sino como esta parte espiritual, como una hija de Dios. En muchas ocasiones las personas llegan con la falta de perdón y es la parte más importante que las personas tienen, la falta de perdón. Entonces, todo lo que yo he aprendido lo enfoco a esto. No en muchas ocasiones, porque hay personas que no lo permiten, pero las que sí no nos permiten es las personas que se les enfoca inmediatamente al perdón. Y resulta que tiene una transformación, un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? Esto era lo que a mí me faltaba, perdonar a mi pareja, a mi expareja y todo ese tipo de cosas. Y resulta que tienen un cambio, una transformación increíble. Y es cuando la gente dice: "¿Qué más puedo hacer?", ¿no? ¿Qué más puedes hacer de todo lo que ya estás aprendiendo, de todo lo que ya estamos trabajando? Porque es un trabajo constante. No es únicamente que la persona llega y como varita mágica le aplicamos y ya sale nueva y ya se Y, puede ir y a e y es casa. que así cree la gente, o sea, las personas piensan que al venir a Cristo, piensan que es todo como una pum, ya, cambió todo. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que esforzarnos y hacer cosas también, o sea, queremos dejárselo todo a Dios, y claro que Dios hace las cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero tú mencionaste un punto muy importante que es el perdón, y yo creo que vamos a tener un podcast especial sobre el perdón, porque cuando nosotros soltamos muchas cargas, viene una transformación en nuestra vida. Entonces es importante eso que tú mencionas, ¿no? Una parte de tener un switch mental es perdonar a esas personas que quizás estás atada mentalmente pensando en el daño que te hicieron. Una de las maneras de cambiar tu mentalidad es por medio del perdón, soltando esas personas, ¿no? Y no sé, pero yo he visto que una de las barreras, porque estamos hablando de las barreras mentales que tienen los seres humanos y muchas de las barreras que yo puedo mencionar ahora, no sé si tú le quieras ampliar algunas, pero yo creo que yo anoté todas, pero a lo mejor tú me puedes rescatar algunas. Muchas barreras son el miedo al fracaso, la inseguridad, mucha gente insegura. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo era una persona sumamente insegura. La falta de confianza en sí mismo, la culpa, cuando una persona ha pasado tantas cosas, ha hecho tantas cosas o ha tenido tantos errores o algo sucedió en su vida y tiene sentimientos de culpa. Eso es una barrera mental para no poder ir más allá en su vida. Los pensamientos negativos, la autocrítica, eso es sumamente
perjudicial, siento yo, para poder lograr un éxito en tu vida. Si tú tienes eso, es una barrera muy grande, ¿no? Y otra es la necesidad de aprobación de los demás. Hay gente que no es feliz o su mente no se siente bien si no es aceptado. O sea, si la gente no lo aprueba, siempre está buscando la aprobación de los demás. Ujú. Y aquí hablamos acerca de cambiando la vieja manera de vivir, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos cómo hay personas que les cuesta trabajo cambiar todo eso, lo que te has dicho. Y otra de las barreras es el odio, el resentimiento, la amargura. Y cuando las personas no han resuelto esta parte, lo primero que hacen es manifestarlo. Y las personas cuando ya han trabajado, ya se han metido en esta cuestión de la terapia, han podido identificar que otra persona dicen: "Ay, esta persona necesita ayuda, apoyo". ¿Por qué? Porque está manifestando que Urgente. algo está pasando, porque critican, hablan mal de los demás, y uno habla de lo que nos hace falta. La persona envidia lo que el otro tiene porque le hace falta. Y ahí se ve lo que dice la palabra, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tú te das cuenta, tú como psicóloga, llega alguien a tu consultorio y tú te das cuenta de lo que habla es de lo que carece, ¿no? Sí, ujú. Hay Mira qué muchas importante. carencias, hay muchísimas carencias en cuestión del recuerdo hacia papá, hacia mamá. Una de las cuestiones importantes que tenemos que, conocer es que papá y mamá son la base importante de nuestras vidas, y son las personas que con tanto amor nos han perjudicado la vida. ¿Y saben por qué? Porque esta situación que ocurre con papá y mamá es que entre tanto amor, lo que querían hacer era corregirnos. O sea, ni tanto amor, ni tanto Ajá, rigor, ¿no? O ajá, sea, todo tiene que ser un sí, balance. ajá. ¿Por qué? Porque también los papás que con tanto amor han hecho todo por los hijos, crean hijos muy dependientes que después tienen problemas porque no pueden hacer nada, Claro, ¿verdad? sí, Y claro. aquellos que les han dado buenas hinchizas, como decían, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Que dicen: "Ay, mi papá me golpeó mucho". Bueno, okey, ya te golpearon, ya, estuviste pasándola mal, ¿ahora qué queda? Seguir adelante. Papá ya está grande, mamá ya lleva bastón y sin embargo, ay, no puedo porque mi papá me trató mal, ¿no? Entonces, acá por eso decía, ¿cómo te hablas? ¿Te hablas como te trataba tu papá? O déjame decirte también algo que he tratado, es los maestros, cómo trataban antes a los Uy, alumnos, uy, uy. ¿verdad? Y los mismos papás decían: "Le traje a mi hijito para que usted lo prepare", ¿no? Y les daban con todos los maestros. Hoy, en Y este tiempo realmente la educación empieza en casa, o sea, ujú, realmente es donde la escuela es una ayuda, más tu papá y mamá es quien realmente educa a tus hijos, ¿no? claro. Entonces, pero todas esas personas, tanto papás como la familia, los maestros, son las gentes que nos han marcado, ¿no? Y Ujú. que han hecho que nosotros tengamos barreras en la mente, que nosotros tengamos cierta manera de pensar y que por eso es importante este podcast, ¿no? Para saber que todo eso ha marcado un tipo de mentalidad en tu vida que no te ha permitido progresar o que no te ha permitido lograr más cosas o que quizá tú dices, bueno, sí he logrado mucho, pero hay cosas que me están costando. Y hay situaciones que a lo mejor y no estás muy contento, no estás feliz y que sientes cierta depresión, ¿no? Yo he visto mucha gente que asiste al psicólogo depresiva. Yo creo que es la mayor, no sé cuál será el mayor número de tus pacientes, ¿no? Pero la gente depresiva que dice, bueno, es que ya no puedo con esto. O sea, hay gente que hasta se ha querido suicidar porque tiene pensamientos hasta de suicidio, o sea, de suicidio y no logran salir adelante. Entonces es importante que tú sepas que tú puedes cambiar esa mente, tú puedes cambiar esa manera de vivir. Y tú mencionabas hace rato, Aurora, tú decías que mucha gente vive como la vieja, trae la vieja manera de vivir. Y la Biblia nos dice, ¿no? Que tenemos que dejar al viejo hombre. Mucha gente quiere cambios, quiere cosas nuevas en su vida, pero haciendo lo mismo que hacía antes. Y yo quiero decirte a ti que nos escuchas que nunca vas a lograr hacer cosas nuevas
haciendo lo que siempre has hecho. Siempre tienes que hacer más bien cosas diferentes para que tú puedas ver cosas diferentes en tu vida manifestadas. A veces tienes que dejar pensamientos negativos, amistades, tienes que dejar recuerdos, tienes que hacer cambios, tratar de no hacer lo que hacías antes para tener éxito. Y mira, mucha gente ahora se pregunta y nos están aquí diciendo, bueno, ¿y cómo transformo la mente? Y tenemos conexiones ahora donde dicen, bueno, ok, o sea, yo sé que debo de transformarla, pero no es fácil. A veces, como decíamos hace rato, es como una varita mágica. La gente piensa que es así y no es así, no es una varita mágica. Todo esto es un proceso de sanidad, es un proceso de hablarte, como decía Aurora, hablarte a ti misma, tratarte de una manera diferente, saber que Jesucristo puede cambiar tu vida. Y tú mencionabas algo muy importante, nos vamos a extender un poquito y yo le pido a producción un poquito de tiempo. Tú mencionabas algo importante de que nuestros papás marcaron nuestra vida, que son muy importantes en nuestra vida, pero ¿qué sucede con esos hijos que no tuvieron ni papá ni mamá? O sea, ok, sí nos marcaron y todo, pero no tuvieron papá. Yo lo veo, yo quiero hablarle a todas esas personas. Hay un papá celestial que se llama Dios, Jehová de los ejércitos, y ese papá no es como el papá que tuviste en la tierra. Quizá tú tuviste un papá muy duro, muy difícil, pero hay un papá y yo quiero que tú te enfoques en ese padre, en ese papá que te da amor, que te creó, que te formó y que ahora te extiende los brazos de amor para que tú vengas hacia él y para que tú puedas cambiar toda esa mente y que tú puedas renovarte y decir, claro que yo puedo ser feliz y puedo soltar toda depresión, toda tristeza. Entonces, yo quiero que podamos hablar para poder cerrar un poquito en cómo podemos nosotros ahora transformar estas maneras de pensar, porque sí se escucha muy bonito de que tengo que hablarme a mí misma, no debo de pensar mal, pero ¿cómo lo hago si tengo muchos traumas en mi vida? Mis padres me rechazaron, hubo gente que abusó de mí. ¿Cómo cambio todo eso? Ok, sí tienes toda la razón. Muchos ahora ya señores a lo mejor, o muchos niños todavía en calle o viviendo ahí en la calle, resulta que ellos no conocieron a un papá, ¿no? Cuando vienen a los pies de Cristo, no permiten que Dios, el Padre de todos nosotros, se acerque a ellos. ¿Por qué? Porque dicen: "No me lo merezco". Es que a mí nunca me han tratado bien, yo no soy un buen hijo, no creo cambiar de vida, esto que me está ocurriendo o lo que me pasó, entonces viene el recuerdo, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Cambiar, cambiar los pensamientos y quiero que sepan ustedes que eso es de manera inmediata, no tiene que ser algo, de concentración, me voy a desmayar y, ¿no? Voy Como a entrar mucho en en trance. trance y todo eso, no, no, no. Y yo quiero pedirles ahí en casa, si tú me permites, Sí, profeta, claro. quiero hacer una dinámica inmediata, es muy rápida. Quiero pedirle ahí, y fíjense cómo vamos a transformar, vamos a entrar en un switch. Vamos a pedirle al cerebro que lo flexible que es, ahorita se active. Ujú. Entonces, yo quiero pedirles ahí a ustedes que traigan a su memoria, cierren sus ojos. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le pedimos que cierren sus ojos? Porque es una forma de quitarse esos pensamientos que ahorita están transitando ahí en su mente. Ujú. Y quiero pedirles que solamente inhalen y exhalen de manera inmediata. ¿Por qué? Porque oxigenamos el cerebro. Cuando les pedimos inhale y exhale, oxigena el cerebro. Bueno, inhale y exhale. Ahora quiero pedirles a ustedes que traigan a su memoria el recuerdo de aquello más feo que vivieron. Un recuerdo muy feo. Yo les pido que lo traigan a su mente, cierren ahí los ojos, traigan ese recuerdo, un momento muy feo, muy triste. Ujú. Si ya lo tienen, entonces ahora quiero pedirles que entonces ese recuerdo que tienen ahí lo puedan ustedes hacer más fuerte. Ujú. Y entonces quiero pedirles que puedan ustedes checar qué es lo que están sintiendo. Ujú. Por supuesto que a muchos en este momento les está trayendo un movimiento en el estómago, muchos están sintiendo algo difícil,
Pero ahora quiero pedirles que pongan ahí delante de ustedes un cesto de basura. Todo esto es imaginario. Vamos a pedirle al cerebro que nos ayude. Es imaginario, un cesto de basura. Pero ahí delante de ustedes esa imagen que está, quiero pedirles que si tiene movimiento, es como una imagen de una televisión enfrente de ustedes. Ese movimiento que tiene ustedes, pónganle un stop. Y si está hablando alguien ahí, pónganle un stop. Ujú. Bueno, ahora quiero pedirles que empiecen a ponerlo en blanco y negro, esa imagen en blanco y negro, y empiecen a hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y ahora se convirtió en un puntito. Ese puntito, quiero pedirles que lo avienten al bote de basura. Ujú. Bueno, pues ahora quiero pedirles entonces que vean cómo ese cesto de basura se encendió y hay fuego. Simple y sencillamente, ese momento desagradable desapareció. Ahora quiero pedirles que traigan a su recuerdo un momento muy feliz, muy, muy feliz, en donde ustedes fueron inmensamente felices. Ujú. Háganlo más intenso, como que están ahí en ese momento. Ujú. Ok. Entonces quiero pedirles ahora que abran sus ojos. Ok. Y que empiecen a buscar nuevamente, a ver si encuentran por ahí ese momento triste. Ujú. Resulta que después de hacer esta actividad, no fue una cosa muy, extraña o muy grande, pero la persona trae más fácil el recuerdo triste. Ujú. Pero la cuestión es de traerlo y hacerla que la persona vea, y resulta que yo les he preguntado, ¿qué ves? Es que hay una pantalla enfrente de mí y la imagen está así y se están diciendo. Entonces, por eso les decimos amplía. ¿Sí? Y ponlo en blanco y negro y resulta que ya no ven y después lo están buscando después de toda la dinámica y lo buscan y ya no encuentran esa imagen. Ajá. Ese es donde pasa el switch. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitamos eso, pero tenemos que traer algo nuevo. Y Es tiene que ser un como, momento de felicidad. es como pudiera ser reemplazar lo viejo Ajá. con lo nuevo o Ajá. reemplazar algo malo con algo bueno, ¿no? Porque siempre tenemos algo bueno en nuestra vida. Y si tú no tienes momentos, yo siento esto, ¿no? Que si tú no tienes momentos felices o no los recuerdas, porque sí has tenido momentos felices, ¿no? Pero si tú no los recuerdas, hazte los momentos felices. Invéntate los momentos felices y reemplázalos en tu mente. Yo siento que eso es algo importante. Todos en la vida siempre tenemos un momento. Incluso hasta cuando viste un perrito en la calle, cuando eras niña y el perrito era lo máximo para ti. O sea, hay momentos felices que están quizá ocultos que debes de tú buscarlos, ¿no? Saber que Dios está, que Dios no te ha desamparado, que no se ha olvidado de ti, aún desde niña que tú creas, es que Dios no estuvo conmigo, Él estuvo ahí. Y hay esos momentos felices que están ahí y que Él quiere que tú traigas a la memoria. Y yo quiero ir cerrando con esto y quiero resumir cómo podemos transformar nuestra mente. Yo creo que como primer lugar, así como tú hablabas hace rato, es tomar una decisión, ¿no? Porque la gente que ha llegado a ti o, por ejemplo, ha acudido a nosotros como pastores, es una gente que ha tomado una decisión de cambiar, que dice, ya no puedo seguir con la vida que estoy llevando, ya no puedo seguir fracasando, deprimido, ya no puedo seguir amargado o con estos sentimientos de suicidio, ¿no? Entonces esas personas son las que toman una decisión y dicen, quiero cambiar. Entonces lo principal que tú debes hacer es tomar la decisión de cambiar tu mente, de tener cambios en tu vida. Número 2, hacer cosas diferentes. Yo quiero resumirte como paso número 2, que estábamos hablando al inicio del podcast. Hacer cosas diferentes, hacer las cosas de manera diferente, distinta. Si quieres lograr cosas que no has logrado, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Yo creo que tú lo anotes, así como ella decía, anota, escribe, anota esto. Tienes que hacer cosas diferentes que nunca has hecho. Y tienes que visualizar, tú hablabas de poner visualizar, ver, además de escribirlo, visualizar el éxito en tu vida. Si tú nada más tienes pensamientos de fracaso, de derrota, de ruina en tu mente,
eso es lo que vas a traer a ti, es lo que vas a ver. Pero si tú visualizas y ves el éxito en tu vida y que tú eres más que vencedor porque Cristo pagó por ti, tú vas a ver ese éxito reflejado. Empiézalo a pensar y empiézalo a ver. Y fíjate que hay algo muy importante, el rodearse de personas positivas. Yo no sé si has visto la gente que vive en derrota, siempre atrae y está rodeada de gente que les dicen no se va a poder lograr las cosas. Tú, pobrecita de ti, que te viven diciendo pobrecita y pobrecita, pero no te dicen, no, tú no, pobrecita, tú puedes, tú eres capaz de lograr muchas cosas. El pasado quedó atrás y tú en Cristo eres una persona nueva. Entonces es importante rodearse de esas personas positivas en la vida. Y yo también, lo más importante, yo mencioné 4 puntos, pero yo siento que este es el más importante y es el de alimentarnos con la palabra de Dios. Si tú meditas cada día en la palabra de Dios y pones esas promesas de Dios en tu vida, yo sé y te puedo asegurar que tus pensamientos van a cambiar, que esos pensamientos de derrota, de tristeza, de amargura, se van a convertir en pensamientos de bendición, porque hay una promesa poderosa para ti que está escrita en un libro que se llama la Biblia. Entonces sustituye y alimenta esos pensamientos, sustituye los malos por los buenos que son la palabra, lo que Dios piensa de ti. Dice la Biblia que Él piensa de nosotros cosas buenas. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Entonces yo creo que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros cosas buenas y en eso debemos de pensar. No importa el fracaso que hayas tenido, el rechazo que hayas tenido, sino que lo importante es que en Cristo podemos lograr cosas nuevas, dejando nuestra manera vieja de pensar. Entonces yo quisiera, Aurora, que pudieras despedirte. Vamos a despedirnos de todas las personas que hoy nos escucharon, que estuvieron en este podcast. ¿Qué consejo para finalizar tú les pudieras dar para permanecer en esos pensamientos? Porque se enfrentan al mundo y vienen pensamientos nuevos, ¿no? Desafíos nuevos. ¿Qué consejo tú, como psicóloga clínica, tú les puedes dar a esas personas? Okey, gracias. Eh, lo más importante de todo es empezar a conocerse. Una de las cosas que tienen que hacer es conocerse, saber cómo son, quiénes son, qué quieren y hacia dónde van, cuál es el propósito que tienen en esta vida. Muchas personas están en la vida sin saber hacia dónde van, cuál es el camino que deben seguir. Entonces, cuando yo les decía hace un momento, escribe, escribe como que si fuera un diario. Escribe cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos en la vida. Si tú vienes aquí a la iglesia, ¿verdad? ¿A qué vienes? Es importante que sepas a qué vienes. Vengo, pues, a pasármela bien, okey. Vienes a pasártela bien, pero, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Y una de las cosas importantes es que permanezcas, porque lo vas a estar viendo. Cuando tú ves lo que acabas de escribir, es un recordatorio de que, yo vengo porque me interesa estar en este lugar, porque soy útil. Y bueno, ¿eres útil para qué? Porque voy y llevo la palabra. Y una de las cosas importantes también para poder permanecer, y ya lo decía profeta Leti, es leer la palabra. Si ahí en la misma palabra habla acerca de transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, si ahí te habla, ahí en la Biblia nos habla más de 600 veces acerca de la mente, ¿sí? Pero cuando no conocemos, no sabemos, ¿verdad? Entonces, también habla acerca de promesas. Y si tú vas a la palabra, vas a encontrar promesas, porque yo estaré como ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa muy fuerte en la cual puedes decir, yo permanezco en cosas buenas porque hay alguien que está conmigo. Ujú. Entonces te tienes que llenar de pensamientos buenos y escribirlos. ¿Sí? Tienes que escribirlos y verlos. Algunas personas, yo les he dejado y les he dicho, es importante que te compres un papel bot y pongas qué cosa quieres de la vida, ¿sí? Fulanita de tal quiere y tiene el deseo de hacer tal cosa. Número 1, ¿sí? Tus metas. ¿Cuáles son tus metas?
Y eso te va a hacer permanecer y te va a hacer ser una persona que tenga éxito y triunfo en lo que tanto estás anhelando. Esa es parte de lo que hoy puedo aportar. Estoy de acuerdo y pues bueno, como dice Aurora, el que sepas el propósito por el cual haces las cosas, el saber que estás segura de ti misma y el acercarte a Dios, que es el punto más importante, porque cuando tú te acercas a Dios, atrae siempre las bendiciones a tu vida. Yo quiero darte las gracias por conectarte con nosotros en este podcast, Mujeres Influyentes, Switch Mental, cambia tu mentalidad para que puedas lograr tener el éxito que tanto deseas en la vida. Te esperamos en nuestro siguiente episodio y seas bienvenida siempre. Bendiciones, buenas noches. Hasta pronto.